con la pérdida de la cobertura sanitaria de las personas, fundamentalmente ahora de los jóvenes y de las jóvenes que tienen que salir a trabajar al extranjero, ¿no? No es un problema de que te quedes sin cobertura cuando vuelvas o no, es un tema que tiene mucho que ver con lo emocional y con los sentimientos. Es decir, para la gente que está fuera, me lo comentaba días atrás una madre, por otra parte compañera mía de curso en la facultad, que tiene a sus hijos fuera, el hecho de que, además de haberse tenido que ir a trabajar fuera, tenga la sensación de que transcurridos 3 meses rompe su cordón umbilical con el sistema de salud de su país. Es decir, que si mañana, por las razones que sea, viene y lo tienen que ver, ya sabe que lo van a ver. Pero es un problema que tiene que ver con los factores emocionales, y las emociones en la vida tienen mucha importancia. Porque eso hace que la desubicación que produce el tenerte que ir fuera me genera todavía mayores consecuencias. Y esto a veces nos cuesta entenderlo a los que nos dedicamos a la cosa pública. Que detrás de las leyes hay personas a las que se les aplica. Por eso yo creo que este es un tema que bien haría el Gobierno en modificarlo, y bien haríamos nosotros aquí en tomar una decisión por acuerdo de que no vamos, que sepa los extremeños y extremeñas que se están teniendo que ir a trabajar fuera, que sepan que no van a tener ningún problema si mañana vuelven, ningún problema. Pero el hecho físico de la pérdida de la pertenencia al sistema de salud, a la gente le afecta. ¿Qué ocurre? Que quienes no están fuera no lo entienden. ¿Qué significa? Que quienes no tienen a sus hijos fuera tampoco lo entienden. Pero es algo que tiene, ya digo, que ver con los sentimientos y con las emociones, debía entenderse.